dar las dos clases y mañana las da la doctora Alba. Entonces vamos a hablar primero sobre enfermedades transmitidas por vectores y la segunda va a ser sobre exantema viral. Con lo que ustedes revisaron para la integración del caso clínico del martes, seguramente hay muchas cosas que van a sonar ya repetidas. Pues me parece un ejercicio muy interesante porque ustedes ya tienen más o menos idea de qué es lo que se va a hablar. En este caso vamos a hablar también de la parte clínica, pero también algo de la parte biológica, ¿vale? Entonces, este término es muy frecuente encontrarlo en los textos de medicina, arbovirosis, pero eso parece más una mala traducción desde el inglés, porque el término arbovirosis significa eso, enfermedad transmitida por un artrópodo por disease. Entonces, eso se volvió como una palabra muy común dentro del español, pero es una palabra que realmente no es una adecuada traducción, pero entendemos por este término las arbovirosis, todas las enfermedades virales que son transmitidas por vectores, tanto por zancudos o mosquitos como por garrapatas. Lo de siempre, esto no sirve. Bueno. Entonces, si bien el que más hemos estudiado, el que ustedes más han estudiado y que guarda muchísima relación con esta clase de enfermedades transmitidas es el Aedes aegypti, para el caso de la fiebre amarilla, que vamos a ver más adelante, aparte de la Aedes también están los mosquitos del género Haemococcus, que ellos también son otros vectores que pueden transmitir ese tipo de enfermedades. El Aedes aegypti es el más importante seguido de la Aedes albopictus, aunque ese está menos difundido en la naturaleza que el aegypti y es menos eficaz que el aegypti como causa principal de este tipo de enfermedades. Estos mosquitos tienen un origen efectivamente africano, como se mencionó en la clase del martes, no solamente en Egipto, sino también en los bosques del centro occidente de África. También se han descrito los mosquitos que son antecedentes de los actuales Aedes aegypti, y también hay una gran cantidad de Aedes aegypti que son originarios del sureste asiático, que es la parte del mundo donde más casos de este tipo de enfermedades se observan, en el sureste asiático. Estos bichitos, como lo pueden observar, resisten muchas temperaturas, desde los 15 a los 40 grados centígrados, y viven predominantemente en lugares donde hay alta pluviosidad, es decir, donde hay muchas lluvias. Son de ambiente peridomiciliario, como se mencionó también, sobre la hembra hematófaga, el macho no lo es, y tienen un predominio, o les gusta picar sobre todo en la mañana o en las tardes. El virus que presenta el virus en el vector no produce ningún tipo de patología, es decir, estos bichos no se mueren de ningún virus que puedan transmitir al humano. Y la transmisión que ocurre de estos animales a los huevos, dentro de los huevos ya está el virus. Entonces existe una transmisión transovárica de la infección. Otros vectores se pueden infectar cuando pican a la persona que está enferma, ¿no? La mayoría de las publicaciones mencionan que se desarrolla en agua limpia, pero también se ha encontrado que se puede desarrollar en aguas estancadas. Entonces, los arbovirus son principalmente de estas tres familias: Flaviviridae, Togaviridae y Rhabdoviridae. Ustedes siempre han dicho, y también, Flaviviridae, Togaviridae, todo eso, pero acá, cuando está escrito de esta manera, la A se omite. Luego, la manera correcta de decirlo es Flaviviridae, Togaviridae, Rhabdoviridae. Los más importantes son los Flaviviridae, los que están en la familia Flaviviridae, y también hay uno muy importante que es un Togaviridae. El Togaviridae que vamos a ver transmitido por vector es el chikungunya, o chikungunya, como lo quieran decir. Entonces, como ustedes lo pueden ver, hay muchos virus dentro del género de los flavivirus. Algunos son transmitidos por mosquitos, otros son transmitidos por garrapatas, otros en los cuales no se conoce cuál es su vector, y hay otros, por ejemplo, dentro de los flavivirus, hay unos flavivirus que no son transmitidos por vectores, sobre todo aquellos que pertenecen al género Hepacivirus, donde se encuentra el virus de la hepatitis C, que eso lo vamos a ver cuando veamos hepatitis viral. Los más importantes dentro de los flavivirus, o entre los Flaviviridae, son la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, el virus del Nilo occidental, esos son flavivirus, y
como les mencioné, del togavirus, el virus del chikungunya. ¿Qué significa flaviviride o flavivirus? Flavo significa amarillo. ¿Y por qué se le puso ese nombre? Por el virus de la fiebre amarilla. Como les mencioné, hay diferentes géneros, los flavivirus, pestivirus y hepacivirus. Los flavivirus afectan sobre todo a los mamíferos, los pestivirus a las aves y los hepacivirus, el virus de la hepatitis C. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y por favor necesito que presten mucha atención a las siguientes diapositivas para que de aquí en adelante sea mucho más fácil de todo lo que se viene en el curso de virología. El genoma de estos virus, de los flavivirus, es un genoma que es de RNA de sentido positivo. Son virus envueltos que tienen una longitud de sus bases de más o menos 11 kilobases a 12.5 kilobases. ¿Qué significa RNA de sentido positivo? Un RNA de sentido positivo quiere decir que este genoma de RNA positivo sirve como molde para la síntesis de proteínas. ¿Me hice entender? Es decir, este RNA de sentido positivo funciona como un RNA mensajero. Entonces, el RNA de estos virus que tiene un sentido positivo es un virus que tiene un genoma, que tiene un sentido en 5', 3', y que puede pasar directamente del virus, puede meterse al ribosoma, a la síntesis de proteínas. Eso significa un RNA de sentido positivo. ¿Listo? ¿Qué significa que sea envuelto? Que sea envuelto quiere decir que tiene una membrana lipídica que lo cubre. Entonces, hay virus envueltos y hay virus no envueltos que no tienen envoltura, que también los llaman virus desnudos. ¿Okay? También lo van a llamar virus desnudos. Es un virus envuelto, es decir, tiene una membrana lipídica. Bueno, este es un árbol filogenético en el cual pues, se describe cuáles son las diferentes familias, los hepacivirus, los pestivirus, todo eso. No, pero bueno, estos son de aves. Los pestivirus y los pejivirus son virus de diferentes, de otros animales que no son humanos ni otros primates diferentes a los humanos. Entonces, los flavivirus, bueno, que mejor les muestro esta primera. Ustedes ven esa gráfica y se asustan, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil, pero necesito que presten atención, porque no es solamente la foto, sino después ustedes me toman foto de eso y no sé qué fue lo que hice. Entonces, en la parte A vemos el genoma. Esto que está aquí, imagínense que son nucleótidos de ARN. En la parte B vemos cómo estos nucleótidos se empiezan a distribuir en los genes, que son los responsables de la formación de las proteínas estructurales y las no estructurales. Y esta última, en la parte C, es la traducción de este genoma de ARN a proteínas en la membrana lipídica que tiene el virus. Entonces, otra vez, tenemos un RNA de sentido positivo. Miren cómo está pintado, 5', 3'. ¿Listo? En el extremo 5', y parecido a lo que ocurre en las células eucariotas, tenemos una cosa que se llama el capping. ¿Recuerdan eso de la biología celular? ¿No? ¿No se acuerdan? El capuchón o capping, que en el extremo 5' de los genomas debe haber algo que proteja ese genoma. Estos virus tienen esto también, un residuo de 7-metilguanosina que protege a este genoma de la degradación de las diferentes nucleares que tenga la célula hospedera. Pero en el extremo 3', ¿qué es lo que hay en el extremo 3' de la mayoría de los una cola de polía, la famosa poliadenilación? En los flavivirus este polía no existe. Entonces, toda esta cosa que ven aquí larga es el genoma. Extremo 5' con un 7-metilguanosina, con un capping, y el extremo 3' que no tiene la cola de polía. Ustedes ven, aquí aparece esta cosita, ORF, y seguramente lo han visto en muchos textos, ORF.
un marco abierto de lectura, Open Reading Frame, así es la traducción, Open Reading Frame, un marco abierto de lectura. ¿Qué es un marco abierto de lectura? Un marco abierto de lectura es una secuencia de nucleótidos en la cual están incluidas todos los exones e intrones que después van a dar resultado a diferentes proteínas. ¿Sí? Entonces, el genoma de los flavivirus tiene un solo marco abierto de lectura. Aquí en este lugar, donde empieza el marco abierto de lectura, ahí se para una polimerasa. Es el único lugar de todo el gen donde se para una polimerasa y empieza a hacer su trabajo. Hay otros virus que tienen varios marcos abiertos de lectura. Un pedacito del genoma sirve para esta proteína, otro pedacito sirve para otra proteína y otro marco abierto para otra proteína. Los flavivirus tienen un solo marco abierto de lectura y a partir de toda la transcripción de este RNA, ¿sí?, aparece una proteína muy grande, que es la que está aquí reportada en B, en la imagen B. ¿Sí van entendiendo la gráfica? Bueno. Esto que ven aquí, son unas cosas que se llaman los stem loop, así se llama, stem loop. Son una especie de asas, son secuencias de nucleótidos que tienen formas así como redondas, asas, ¿sí?, en los cuales empieza la polimerización. A partir de esos puntos es que empieza la polimerización. Miren la diferencia, algunas diferencias que hay entre los flavivirus transmitidos por mosquitos de los flavivirus transmitidos por garrapatas. Son pocas, pues eso por supuesto no tiene interés para nosotros como médicos, pero sí vean cómo hay algunas diferencias en esos stem loop, SL, así aparece, ¿sí? Hay stem loop tanto en el extremo 5 como en el extremo 3, que hacen que un flavivirus sea casi que específico para cada vector. Por eso las enfermedades transmitidas por garrapatas no las transmiten los mosquitos y viceversa. Bueno, entonces, una vez la polimerasa ha traducido o ha transcrito, perdón, todo esto, pues aparecen todos estos genes. Y estos genes, cuando son traducidos a proteínas en el ribosoma, entonces aparece esto. Hacia el extremo 5' aparecen las proteínas estructurales, que son la proteína C, o de la cápside, la proteína PRM, o de premembrana, que al madurar, después de pasar por el aparato de Golgi, se llama la proteína de membrana, y la proteína E, o la proteína de la envoltura. Y más hacia el extremo 3' se encuentran los genes o las proteínas que hacen parte o que conforman las proteínas no estructurales. ¿Sí me hice entender? Entonces, aquí, hacia el extremo 5' están las proteínas que forman el cascarón del virión, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Las proteínas estructurales, la estructura, ¿sí?, del virión. La proteína de la cápside, la proteína de la membrana y la proteína de la envoltura. Y hacia el extremo 3' están las proteínas que son no estructurales, es decir, si falta alguna de esas, el virión sigue completo, el virión no se parte, no le falta un pedazo al virión, no le falta. Las proteínas no estructurales son sobre todo proteínas que guardan relación con la capacidad antigénica. Por eso, si lo recuerdan de lo del martes, muchos de los anticuerpos o de las pruebas de biología molecular que se hacen para diagnosticar esas enfermedades están dirigidas o a detectar el genoma o a detectar anticuerpos contra estas proteínas no estructurales. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Y todo esto que ustedes ven aquí es lo que finalmente se ve en la membrana celular. Entonces ven, aquí está la proteína C, está aquí, la proteína de membrana, la proteína E, todo lo demás hace parte de las proteínas no estructurales. ¿Sí entendieron esta gráfica? Es un poco compleja al principio, pero realmente lo que esto quiere decir es que estos genes traducen estas proteínas. Eso es todo. ¿Vale? Bueno. Ahora sí volvamos. Entonces, las proteínas, las estructurales son la C, la PRN, o M cuando madura, y la C, la proteína de la cápside, la E, la proteína de membrana, que es una proteína que protege a la E de la fusión temprana con las células hospederas. ¿Vale?
Y las otras que son las proteínas no estructurales, que son 7 creo, siendo las más importantes, la NS1 y la NS5. Todas tienen alguna función, yo no me las sé, yo no les voy a preguntar eso, pero estas dos sí son muy importantes, la NS1 y la NS5. Bueno, la NS5 tiene una función de ser una polimerasa de RNA dependiente de RNA. Las células eucariotas, como las que tenemos los humanos, no tenemos RNA polimerasas a partir de RNA. Nosotros no sintetizamos RNA a partir de RNA. Nuestro RNA se sintetiza a partir del ADN. ¿Sí? Estos virus tienen esa ventaja evolutiva, digámoslo así, y es que pueden tener polimerasas o tienen polimerasas que sintetizan RNA a partir de otra molécula de RNA. ¿Bueno? ¿Listo? Bueno, y la proteína NS1, que eso ustedes seguramente lo vieron y lo saben mejor que yo, en inmunología es una proteína que está sumamente implicada en la inhibición de la respuesta inmunológica contra la infección viral. Entonces, ya les queda claro todo esto y ya van a entender después. Todo lo que puedan leer con esas gráficas ustedes se pueden ayudar. Miren, exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Hacia el extremo 5' de las proteínas estructurales y hasta el extremo 3' de las proteínas no estructurales. Después de todos los procesos de traducción y de transcripción, aparecen proteínas. ¿Listo? Y ya en el virión, o en las imágenes que aparecen en el virión, aparece esto, la distribución de cada una de estas proteínas. ¿Bueno? Señora. ¿Todas las proteínas están unidas o las cortan? No, no necesariamente. Esto muchas veces se hace como por un efecto didáctico, como para entender cómo. Pues diferentes enzimas. Es decir, ese marco abierto de lectura, recuerden que dentro de ese marco abierto de lectura también hay intrones, es decir, hay secuencias de nucleótidos que no codifican para nada, pero que son necesarias para que se conserve, ¿sí?, el genoma, porque si hay un cambio de un nucleótido en toda esa secuencia, puede que estas proteínas se sinteticen o sean defectuosas o aparezcan cepas mutantes. Listo. Ya vamos a ver el ciclo de replicación. Entonces, los receptores de los flavinos en las células hospederas se han descrito muchísimos, ¿sí? Se han buscado cuál es el receptor, pero hay muchos receptores, ¿sí? Hay diferentes receptores. Los más conocidos son unos que se abrevian bajo esta sigla, que no recuerdo exactamente qué es lo que traduce, es una sigla en inglés, que tiene que ver con las células. ¿Ya? Sí, creo que son con las células dendríticas, pero esto es una familia de receptores, pero también se conoce que muchos receptores inespecíficos y para muchos otros tipos de patógenos, sobre todo aquellos que son altamente glicosidados, pueden servir como receptores para este tipo de virus. ¿Listo? Entonces, el receptor funciona como una puerta de entrada, es decir, el virus es, por decir algo, la llave, y el receptor funciona como una cerradura. Cuando ocurre la fusión de las dos, la puerta se abre y el virus puede entrar. Lo que se sabe es que una vez ocurre la fusión de las membranas, ¿sí?, el interior de esa vesícula se recubre de creatina. ¿Se acuerdan de la creatina? ¿Se acuerdan de la membrana celular? Bueno. Entonces, ese es el ciclo de replicación. Es lo mismo, presten mucha atención. Una vez ocurre la unión del receptor con el virión, ocurre un proceso que se llama endocitosis. La membrana del virión queda en la membrana celular. Él no necesita su membrana para ingresar, solamente no necesita la membrana una vez está adentro de la célula. Estas vesículas endocíticas generalmente tienen un pH ácido, un pH bajo, y ese pH ácido, ¿qué hace? Rompe el cascarón, rompe las proteínas de la cápside para que se pueda liberar el RNA. Como es un RNA de sentido positivo, ¿sí?, ese RNA, alguno de esos va a la síntesis de proteínas y otro va a la transcripción de nuevas moléculas de RNA. ¿Listo? Y esto es lo que representa esta gráfica. Parte de esto se va a la replicación viral
y parte de esto se va a todo este complejo, perdón, aquí se va para la traducción de nuevas proteínas, esto es un ribosoma, y aquí parte de ese RNA mensajero se va a la síntesis de nuevo RNA para producir más biliones. Lo que no se conoce es cuál es la señal que dice que usted se va para la síntesis de proteínas, usted se va para la síntesis de nuevas moléculas de ARN. Eso no se conoce con precisión. Y como ustedes lo ven, este virus, su ciclo de replicación, nunca pasa por el núcleo celular. Bueno, la mayoría de los virus RNA no tienen nada que ver con el núcleo celular. Entonces, cuando ocurre la síntesis de las proteínas, pues y una vez ocurren cambios post-transcripcionales y post-transduccionales, tanto en el aparato de Golgi como en el retículo endoplásmico, ocurre el nuevo ensamblaje de los biliones en el citoplasma y finalmente este sale por exocitosis. La mayoría de estos virus son virus que no son citolíticos, es decir, no matan la célula que infecta. Recuerden lo que veíamos en dengue, en el caso del dengue. Los cambios en el endotelio de los pacientes con dengue no suele ser tan llamativo. ¿Sí? ¿Bueno? Okay. Y para hacerlo más sencillo, entonces, se los vamos a repetir acá. Entonces tenemos una unión del receptor, del virus receptor, dentro de la vesícula endocítica se rompe, aparece el RNA mensajero. Parte de ese RNA va a la producción de proteínas y parte de ese RNA va a la síntesis del nuevo RNA. Pero recuerden que el RNA que tenemos es un RNA de sentido 5'3'. ¿Sí? Y recuerden que, ¿cómo sintetizamos RNA a partir, nuevo RNA a partir de un RNA 5'3'? ¿Cómo creen que hace la célula? ¿O qué creen que se hace? Entonces, a partir de un RNA 5'3' se produce un RNA 3'5'. Y es a partir de ese 3', 5' intermedio que la RNA polimerasa dependiente del virus, la famosa NS5, vuelve a sintetizar nuevas cadenas positivas. ¿Sí me hice entender? Es como 5, 3, 3, 5, 5, 3, algo así, ¿verdad? Porque recuerden, a partir de RNA 5'3' no se puede sintetizar RNA 5'3', sino 3, 5, pero resulta que ese no es el RNA que tiene el virión. El virión tiene uno que es 5, 3. Para eso actúa la polimerasa NS5. Bueno, pues aquí ocurre el ensamblaje en el citoplasma a través del aparato de Golgi y todo esto, y finalmente en la célula el virión sangre de la célula. Señor. ¿Cómo? No lo escucho. La viral, las enzimas virales. Las enzimas virales, por ejemplo, las enzimas virales tienen esa capacidad, ¿sí?, de poder sintetizar incluso en cualquier sentido. Pero ¿cuál es el problema con esas RNA polimerasas virales? Que se ve no solamente en este tipo de virus, no tanto en estos, pero por ejemplo se ven en los virus como los retrovirus, que colocan nucleótidos que son equivocados, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer las tasas de mutación, ahí es cuando empiezan a aparecer genomas o genotipos diferentes. Lo mismo, ustedes ven esta cosa y por supuesto se asustan, pero esta gráfica lo que resume es la respuesta del sistema inmunológico ante la infección por estos virus. Y esto aplica para casi todos los virus, para casi todos los virus respiratorios, hepatovirus, todos los virus hepatotróficos, para los virus gastrointestinales. Y recuerden que una vez ocurre la unión del virión con su receptor en el citoplasma y en la membrana citoplasmática, encontramos diferentes PRR o receptores que reconocen esos patrones anormales, los famosos PAMs. Esos receptores se abrevian con esta sigla, PRR o Pattern Recognition Receptors, que hay de tres tipos, que seguramente ustedes ya lo han visto: los Toll-like receptors, los receptores similares del gen inducible tipo 1 del ácido retinoico o RIC1 y las sintetasas de AMP cíclico y de GMP cíclico.
¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, miren, una vez ocurre la unión del virión con la membrana y una vez es liberado este RNA en el citoplasma, ese RNA no tiene por qué estar ahí y es un RNA anormal y esto lo detecta cualquiera de estas tres. Los toll-like receptors, los receptores similares al ácido retinóico y los receptores sintetasa de AMP cíclico y de GMP cíclico, la función que cumplen es activar una cascada de transducción de señal que activa tanto moléculas efectoras como segundos mensajeros cuyo objetivo final es llevar a la síntesis de interferón gamma, interferón alfa o interferón beta. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es los toll-like receptors, por ejemplo, aquí los TLR3 activan una molécula efectora y estas moléculas efectoras activan segundos mensajeros como es el factor NF-kappa beta. Este NF-kappa beta activa la transcripción de citoquinas inflamatorias, es decir, de interferones, y estos interferones pueden activar o pueden actuar sobre la misma célula, es decir, de manera autocrina, o de células cercanas, es decir, de manera paracrina. Y este interferón lo que hace es unirse a sus receptores, se genera una nueva cascada de transducción de señal para activar la producción en el núcleo de diferentes proteínas antivirales. En eso es lo que se resume esa gráfica. Parece un poco escandalosa, pero eso es así. Por ejemplo, estos, los receptores del ácido retinoico. Estos receptores del ácido retinoico reconocen también el RNA, sobre todo el RNA de doble cadena, pero el de cadena sensible, pues también lo reconoce. Recuerden que las células eucariotas no tienen RNA de doble cadena, eso solamente lo tienen algunos virus, como por ejemplo el rotavirus. Entonces, lo mismo, estos receptores al detectar este tipo activan diferentes cascadas de transducción de señal, sobre todo aquellas que tienen que ver con proteasas que se encuentran en la mitocondria. Bueno, las mitocondrias también tienen una actividad proinflamatoria. Entonces, estos receptores, en los tipo 1, activan una molécula efectora que se denomina MAFS, y a partir de este se produce también o la síntesis de moléculas como por ejemplo el AMP cíclico o GMP cíclico, o también se producen otras moléculas dentro de estas, el IRF y el factor nuclear kappa beta, que van a producir finalmente interferón tipo 1. Entonces, ¿en qué se resume esto? En que toda la cascada de transducción de señal y los diferentes receptores o las moléculas que detectan la presencia de algo anormal en el citoplasma llevan finalmente a la síntesis de interferones. Y esos interferones activan una cascada de manera autocrina o paracrina para producir nuevas moléculas antivirales. ¿Cuáles? El interleuquina 2, todas estas que ustedes ya conocen más a profundidad por el curso de inmunología. Esta gráfica es exactamente igual a la anterior, lo que pasa es que tiene menos colores. Aquí tenemos una molécula, un virión de dengue. Estas líneas todas desordenadas, que parece un electrocardiograma de un paciente con fibrilación ventricular, son el genoma del virus. Miren, el RIG1, el del ácido retinoico, lo detecta. El TLR lo detecta. ¿Sí? Y todos estos activan todas estas moléculas, activan estas moléculas, esta es la mitocondria, que llevan finalmente a la producción de unas moléculas efectoras a unos segundos mensajeros que al llegar al núcleo activan la producción de interferón. Y este interferón, en la misma célula, en células cercanas, activa otra cascada de transducción de señal mediada por unos receptores que se llaman los Janus quinasa, recuerdan, eso lo vieron en biología celular, y finalmente activan la producción de otro tipo de moléculas antivirales. ¿Listo? Ustedes ven en estas gráficas esta imagen que parece una T, lo que es, forma como de T, que también la vieron aquí en la gráfica anterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que para el virus del Zika, dengue y el virus del Nilo Occidental, Zika, dengue, West Nile virus, las proteínas o las moléculas no estructurales bloquean esto.
La proteína NS4A del Zika bloquea eso. Entonces, estas imágenes que parecen en forma de T, quiere decir, este factor o esta proteína no estructural bloquea la respuesta inflamatoria. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la importancia de las proteínas no estructurales? Sobre todo, la patogenicidad y el bloqueo de la respuesta inmunológica. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? ¿Sí lo entendieron? Pero no digan tanto. Digan sí, no, que va tan horrible, pero digan algo con Dios. La NS4. Bueno, esto ya lo vieron también. ¿Recuerdan lo del pecado original? Nuestro compañero el martes lo explicó muy bien. Recuerden que eso sobre todo tiene que ver con una respuesta, digámoslo así, equivocada, sobre todo por los linfocitos TCD8, porque ellos se sensibilizan contra un genotipo de dengue. Oye, ¿me haces un favor? Bueno, le dices a tu compañero que se despierta, ¿sí? O si no, pues que vaya a otro lugar. Recuerden, los linfocitos TCD8 están sobre todo sensibilizados para la detección y la respuesta inmunológica de las proteínas estructurales, y los linfocitos TCD4 sobre todo para los no estructurales. Por eso la respuesta de los linfocitos TCD4, cuando se activa la respuesta de los linfocitos B, es la producción de anticuerpos, sobre todo contra los no estructurales, principalmente la NS1. Pero resulta que cuando ocurre una infección por un genotipo diferente, pues estos linfocitos TCD8 están sensibilizados, pero para uno que ya conocían, no para este nuevo. Se activa una cascada de transducción de señal, toda esa que vimos anterior, ¿sí? Se producen diferentes interferones, factores de necrosis tumoral, que es lo que lleva a lo que se llama la tormenta de citoquinas. Y esa tormenta de citoquinas es lo que termina lastimando el endotelio y produciendo el escape, ¿sí? El escape o el daño endotelial que permite la fuga capilar. ¿Bueno? Entonces, esto es lo del famoso pecado original. Y esta siguiente diapositiva es lo que vimos también sobre la amplificación de las infecciones por flavivirus. Estos anticuerpos que tienen esta forma de Y, si ustedes ven, acá hay un virión que no encaja perfectamente, ¿sí? Son viriones diferentes. Recuerden que o la diferencia que hay entre cada uno de los serotipos, por ejemplo, para el caso de dengue es de más o menos el 35%. Entonces, la diferencia que hay en estos anticuerpos, no solamente no lo logran neutralizar porque lo reconocen parcialmente, sino que también favorecen la entrada a las diferentes células, como los monocitos o las células presentadoras de antígenos a partir del famoso receptor FC1. ¿Sí? Entonces, el ingreso de esos viriones, casi que llevado por su propia víctima, ¿sí? A estas celulitas, activa nuevamente toda esa cascada de transducción de señal y también activa la producción o permite libremente que estos viriones se multipliquen tranquilamente dentro de una célula que no está preparada para poder detener esa respuesta. Y por eso las segundas o terceras infecciones por dengue suelen ser las infecciones más graves. Aunque hay algunas publicaciones que mencionan que después de un segundo caso de dengue, el tercer o cuarto caso, cuando una persona se infecta por los 4 serotipos diferentes, no suele ser tan grave. ¿Listo? ¿Sí les quedó todo claro? Bueno. Una aclaración. Una aclaración también idiomática, como les mencioné. Es muy frecuente, y eso se lo he escuchado a varias personas, esto. Cuando se segmenta, cuando se rompe por diferentes proteasas, ya en este caso ya son proteínas, estas proteínas, ¿sí? Aparece un término que se llama clivar, ¿sí? Clivaje. La palabra clivar, la palabra clivaje no existe en el castellano. Es una mala traducción del inglés. ¿Verdad? En inglés sí existe. En español lo que debemos decir es se segmenta, se corta, bueno, lo que sea. Señora. A mí no me quedó claro. O sea, ¿Qué de todo? En la parte de biología molecular. En la cápside viene solo una hebra de ARN. En la cápside no. O sea, como el virus. En la nucleocápside. Pero viene solo uno. Una sola. Y cuando llegue, en este caso, se puede empezar a transcribir de uno. Claro. Se transcribe una megaproteína. O sea,
esa molécula de RNA, la que va a la síntesis de proteína, produce una sola poliproteína. Por eso tiene un solo marco abierto de lectura. Es que si hay solo una, primero se replica y luego se empieza el proceso. No, acuérdate que parte de ese RNA va a la síntesis de proteína y el otro va a la replicación de la ARN. La que va a la síntesis de proteínas es una que a partir de un solo marco abierto de lectura produce una gran proteína. Y diferentes proteasas corta, y aparecen las proteínas más chiquitas. Pero cuando dice la otra, ¿a qué se refiere? ¿La otra qué? Que La una otra va cadena. a esto y la otra, o sea, es doble cadena de... No, lo que pasa es que acuérdate que hay moléculas, ya te entendí, es decir, si dentro de un solo virión hay más moléculas de ARN, no, sí, ya entendí lo que me quieres decir. Hay secuencias de estos que van a la síntesis de proteínas y otras secuencias que vienen en otros viriones que van a la producción de nuevo ARN. Pero lo que yo les mencioné al principio era que no se sabía cuál de este va a la síntesis de proteínas y cuál de este va a la síntesis de nuevo ARN. Pero se fragmenta la ARN. ¿Cómo? Se fragmenta la ARN para poder hacer, o sea, para que un pedazo de ese ARN vaya a la transcripción y el otro vaya a... No. O sea, son diferentes viriones. Son diferentes viriones. O sea, Sí. es como... Lo que pasa es que uno, sí, es que ya la cuestión uno dice, bueno, este va para este va para este. Pero no es que dentro del mismo virión haya más de una molécula. ¿Sí? Porque si no, este no sería un virus de RNA de cadenas sencillas, sino de doble, lo que sea. Y las proteasas que van a romper esa megaproteína son del virus. Pueden ser del virus o pueden ser también proteasas celulares, cualquiera de las dos. Pero como les decía, lo más importante es sobre todo esta. De las proteínas no estructurales, esta es de las más importantes, porque esta es la que tiene la función de polimerasa de RNA a partir de RNA. O es lo que aparece como RNA polimerasa dependiente de RNA. De RNA que va a reproducir, ¿qué es lo que, o sea, cómo se pasa entre sí? O sea, ¿cómo se pasa entre sí? ¿Cómo se pasa entre sí? La polimerasa La polimerasa viral. es la indicada. O sea, las polimerasas eucariotas no hacen eso. Pero entonces se tuvo que transcribir el virión. Claro. Y pues ya tenemos la polimerasa que con las otras ya podemos transcribir. Listo. Bueno, ahora sí vamos a lo que creo que les gusta más, que es lo clínico. Bueno, entonces vamos a hablar de dengue rápidamente, ustedes ya han hablado de esto. Recordemos que hay 4 serotipos de dengue, la incidencia está en aumento por cambios climáticos, bueno, por lo que sea, por la pobreza, por la deforestación, por el control o por la exagerada construcción de diferentes, por la urbanización descontrolada, por las dificultades para obtener agua, que muchas veces toca guardarla, toca almacenar el agua. La verdadera incidencia o la verdadera prevalencia de dengue, incluso en nuestro país, está dada por el superficie. Recuerden que la mayoría de estos casos, en el evento de la primera infección, son casos asintomáticos o son casos levemente sintomáticos que pueden simular cierto otro tipo de patrón. Bueno, nuestro país pues es un país con alta endemicidad, puede pasar desde asintomático o ser un caso fatal. Vamos a lo mismo. Aquí tenemos el genoma del dengue, igual, miren cómo se reparte el extremo 5', el extremo 3', cómo se reparten las diferentes proteínas, y todos los flavivirus tienen esa misma particularidad. Por supuesto, lo que hace diferente uno de otro es algunas secuencias de aminoácidos o algunas secuencias de nucleótidos que nos clasifican como de diferente serotipo o de diferente género, pero la distribución es exactamente igual a lo que ya les he mencionado. El ciclo de replicación, exactamente igual. La fusión, la producción, la liberación en la membrana endocítica, la liberación del ARN, uno va para la replicación y el otro, ahora sí, el otro va para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Lo que ya vimos también, la inmunopatogénesis del dengue severo, igual, exactamente, ese es el fenómeno de acá se representa todo eso, el pecado original, ¿sí? Por los linfocitos TCD8, y aquí lo que se representa es el aumento de la patogénesis mediada por el cuerpo, que no he encontrado un término claro para poder traducirlo.
Y esta gráfica lo que resume es a nivel en la patogénesis y a nivel microscópico, a nivel del endotelio, que es sobre todo el órgano blanco de este tipo de enfermedades, ¿qué es lo que ocurre? Toda la cascada de respuesta inflamatoria lo que finalmente termina produciendo es daño de los capilares, daño del endotelio, permitiendo la fuga capilar. La fuga capilar. Bueno, la fuga capilar es la responsable del choque hipovolémico. Pregunta de examen, a ver si se despierta. ¿Vale? La fuga capilar es el responsable del choque hipovolémico. Choque hipovolémico, ¿qué quiere decir? Un paciente que no tiene en su sistema vascular el suficiente volumen de líquidos, de electrolitos, de sangre, de lo que sea, para poder satisfacer las demandas metabólicas. Hay diferentes tipos de choque: choque cardiogénico, choque neurogénico, choque hipovolémico, choque séptico. Y la otra causa, el choque hipovolémico, aparte de este, puede ser, por ejemplo, los pacientes con vómito y diarrea, que se pueden deshidratar, ¿sí? Los pacientes con sangrados masivos también es el choque hipovolémico. ¿Listo? Entonces, la cascada de activación del complemento, todo esto lo que termina es produciendo el consumo del complemento, se consume, y estas citoquinas lo que producen es un daño de las uniones intercelulares que terminan rompiendo y favoreciendo el escape de líquidos. Serológicamente, ¿qué es lo que vemos? Esto fue lo que yo les hablé el martes. En general, antes del 5.º día de ocurrido los síntomas, debe ocurrir la infección, no cuando el bichito no lo pica, a los 5 días ya tengo anticuerpos, no, son 5 días de síntomas. Antes de los 5 días, para poder diagnosticar la enfermedad, la historia clínica, si no estuvo de vacaciones en Giratorio, usted seguramente tiene dengue, lo que sea. Entonces, antes de los 5 días, lo que buscamos es antígenos del riñón o el genoma. Pues por eso pedimos la PCR o pedimos una prueba que detecte cuál proteína estructural, la LS1. Bueno, eso nunca, jamás lo olviden. Bueno, después del 5.º día, ¿sí? Después del 5.º día es cuando empiezan a aparecer los diferentes anticuerpos, la IgG y la IgG. Después del 5.º día, y más o menos entre 5.º, 6.º día hasta 14, 21 días, se puede encontrar la IgM. Hay personas que pueden manifestar los síntomas de dengue. Bueno, el periodo de incubación no es muy largo, es otra cosa que se me está olvidando decir, es el periodo de incubación no es tan largo, generalmente es entre 3 a 7 días, pero hay algunas personas que pueden manifestar los síntomas posteriores a la que ocurre la inoculación del virus hasta 21 días. Son raros, pero sí he tenido la oportunidad de verlos, y muchas veces son casos que tienen un comportamiento como un dengue con signos de alarma. ¿No? Bueno. Igual, esto es lo que ya les había mencionado, el realce de la infección dependiente por anticuerpos. Recuerden que cuando ocurre la proinfección, este IgG protege contra la infección del mismo serotipo, pero contra una segunda infección lo que ocurre es un aumento en la carga viral de una enfermedad mucho más grave. Bueno, entonces, características clínicas. El periodo de incubación, 5-14 días, 14 días está bien. La infección asintomática leve es sobre todo la que predomina el cuadro en la primera infección, pero puede llegar a ser severa o causar casos de mortalidad. Esta clasificación de la OMS es del 2009. Cuando yo era estudiante, ahí donde ustedes están sentados hace mucho tiempo, en el año 2003 o 2002, ya no me acuerdo, esta clasificación no existía y era muy confusa la clasificación del dengue, porque en aquellos pacientes que tenían dengue hemorrágico, entonces no se sabía si era un choque por dengue o dengue hemorrágico, ¿cómo lo clasificamos? En mi opinión, y como se los dije el martes, esta clasificación sigue siendo un poco confusa, porque un paciente puede tener todos estos síntomas aquí y aquí, tanto en una fase crítica como en una fase febril o incluso en la fase afebril, y a veces por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, observarlos, darles los signos de alarma, porque estos síntomas a veces son muy inespecíficos, ¿no? Sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave.